Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Les quiero dar una recomendación. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿A la mañana o a la tarde? Bueno, ¿cuántos no vinieron porque no pudieron venir? No se pierdan la predicación del domingo pasado. Por favor, pídala, véala por YouTube. No sé, es una palabra para su corazón. Así que, por favor, busque la palabra que trajo el pastor Matías Gambini el domingo pasado. Le va a ser de muchísima bendición. No se lo pierda, ¿eh? Hoy vamos a estar en el libro de Colosenses, leyendo el libro de Colosenses, la epístola a Colosenses. Yo sé que tiene 4 capítulos, tengo un tiempo limitado, pero espero de que venga bien concentrado y que realmente esta palabra nos transforme. Usted vaya buscando en su Biblia el libro de Colosenses, vamos a estar allí. Hoy es domingo 10 de enero del 2021 y es una muy buena fecha para empezar a ver la vida de otra manera. Empezar a ver la vida desde la perspectiva de Dios, cambiar el punto de visión sobre nuestra vida y empezar a verla con la perspectiva de Dios. Muchos de nosotros, por no decir todos, pero creo que a muchos les debe haber pasado, sobre todo nos pasa cuando somos jóvenes, ¿no? Y cuando somos chicos, que empezamos, llegamos a una edad que nos preguntamos cómo será nuestra vida más adelante. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis sueños, mis anhelos? ¿Cómo será el futuro? Mire, cuando yo tenía 14 años, mi papá tenía 40 años y yo me preguntaba, y lo recuerdo bien patente, estar en la galería de la casa. Era una casa antigua que tenía toda una galería y las habitaciones hacia esa galería, pero estaba cerrada esa galería, y estaba allí sentado y recuerdo patente de que decía, ¿qué va a ser de mi vida cuando yo tenga 40 años? Cuando yo tenga 40 años ya vamos a pasar el 2000. Imagínense, era en el año 77 que yo estaba pensando eso, con 14 años. Tengo 57 años, para que no saque cuentas. Los cumplí el 16 de diciembre y todavía estamos a tiempo, porque hasta el 16 de enero recibo regalos, así que no hay problema. ¿Está? Soy última serie del 63, el 16 de diciembre. Y tenía en ese tiempo 14 años y pensando qué iba a hacer de mi vida cuando tuviera 40. Me veía como una persona mayor, grande. Tendría hijos de 14 años. ¿Qué iba a hacer? ¿Y qué quería hacer? Y había anhelos en mi corazón. Y usted sabe que cuando llegué a los 40, cuando cumplí los 40, recién al mes siguiente, el 8 de enero, o sea, ahí nomás, a los días, del 16 de diciembre al 8 de enero,
nace mi primer hija, mi única hija, porque el otro es un hijo, Paula, el 8 de enero. O sea que con 40 años yo tuve mi primer bebé en brazos. Pero yo no lo pensaba a los 14, no sabía lo que iba a pasar, pero me proyectaba para allá. Y digo, cada uno de nosotros tal vez piense qué va a ser de mi vida un poco más adelante, qué va a ser, qué voy a hacer con eso. Y la mayoría de la gente busca un propósito en la vida. ¿Para qué estoy justamente aquí en la tierra? Y buscando ese para qué estoy en la tierra o qué va a ser de mi vida, nos concentramos en nosotros. O sea, el foco de vista es sobre nosotros. Pero resulta que la vida que tenemos no nos pertenece. Nosotros no elegimos nacer y tampoco sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener de vida, ni qué nos va a suceder en la vida. Porque ya les digo, yo a los 14 años pensé que a los 40 ya iba a tener chicos más grandes. Sin embargo, no fue así. Entonces, ¿cómo centrarnos en mirarnos a nosotros sobre nuestra vida si nuestra vida no la manejamos nosotros? Podemos tener muchos anhelos, podemos tener muchas cosas, pero dice la palabra que no podemos añadir un codo a nuestra estatura. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas de una manera que no corresponde. Nuestra vida y el propósito en nuestras vidas va más allá de nuestras metas, va más allá de nuestros sueños, va más allá de nuestra familia, va más allá de nuestro trabajo, va más allá de tu empresa, de lo que tengas, va mucho más allá el propósito de tu vida, porque no se centra en cada uno de nosotros. El enfoque debe cambiarse. Debemos ver la vida desde la perspectiva de Dios, porque Dios es el que hizo nuestra vida, Dios es el que nos permitió nacer y Dios es el que tiene todo el control. Y en el libro de Colosenses vamos a encontrar, primero vamos a ir al capítulo 1, el versículo 16, aunque vamos a recorrer varios de los versículos, casi le diría que todos. Dice en el versículo 16 del capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y si querés caer dentro de una cosa, bueno, todas las cosas. Absolutamente todas las cosas fueron creadas en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces tu vida la creó Dios para Él y por medio de Él. Pero es para Él. Entonces lo mejor que nos puede pasar en la vida es descubrir qué quiere el Señor que hagamos en esta vida. ¿Cuál es el propósito? Más allá de mis anhelos y de mis sueños. Más allá del tiempo que sea, si es breve o va a ser largo. No lo sé. Pero ¿cuál es el propósito? Porque todas las cosas fueron creadas. Todas las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza y el cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Encontramos nuestro propósito, nuestra identidad, al tener una relación con el Creador, con el Señor Jesucristo. Antes de que nosotros pensáramos en Dios, antes de que tuviéramos alguna dificultad y corramos a la presencia del Señor, antes de que aceptemos en nuestro corazón a Jesucristo, porque alguien nos vino a predicar o porque tuvimos un apriete, antes de todo eso, Dios ya había pensado en nosotros. Antes que nosotros pensemos en Él ya había pensado en nosotros. Por eso, no es porque nosotros le amamos primero, Él nos amó primero, Él nos formó. En el Salmo 139 habla de que las entrañas, o sea, yo fui concebido ya en la eternidad,
Vos también. O sea, Dios tiene un propósito con tu vida tremendo. Pero a veces nos concentramos en mirar desde el foco del yo. Y ahí perdemos la visión de qué es lo que pasa en esta vida. Y nos empieza a abrumar un montón de situaciones porque no logramos entender que nuestra vida no nos pertenece, que es del Señor, porque Él nos creó, para Él, y Él nos sostiene. Subsistimos por Él. Él dijo, ¿de qué te preocupas? ¿De qué vas a comer te preocupas? Si yo te di el cuerpo, si yo te di ese cuerpo, con él no te voy a dar la comida para que lo alimentes. ¿De qué te vas a preocupar? ¿De qué te vas a vestir? ¿Qué te vas a poner? Si yo te lo di, pero olvídate, yo sustento todas las cosas, dice el Señor, y sustento tu vida. Entonces cambia el foco. Tu vida le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece al Señor. Ya tiene planes con cada uno de nosotros. Mirá, en el capítulo 1, Jesucristo es el centro absolutamente de todo, de todo. Esta carta de Colosenses, Pablo no había ido a Colosas nunca, no fue a Colosas nunca. Y Colosas desapareció por un terremoto, no se reconstruyó, no existe Colosas ahora. La cuestión es que Pablo no había ido, pero esta carta a los colosenses tiene una profundidad. Posiciona a Jesucristo de tal manera, como un Dios realmente supremo, un Dios universal, un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, que tiene todo el poder. Es re profunda, pero sencilla a la vez, sencilla de entender, muy sencilla. Dice en el capítulo 1, en el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe lo que significa longanimidad? Longanimidad es una palabra combinada del latín que significa longus, largo, y animus, alma. Es la estrecha relación entre la perseverancia, la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. O sea, fíjese, dice, fortalecidos con todo poder de parte de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia en la vida? Y longanimidad. ¿Cuántos necesitan perseverar y ser constantes de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades? Venimos pasando varios obstáculos y adversidades en casa. Y a veces el ánimo se te decae. Pero acá el Señor dice, fortalecidos con todo el poder en Jesucristo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tremendo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y entre ellos nosotros. Entonces, ese Dios, ese Jesucristo es el centro de todo, es la superioridad y la supremanencia de Cristo. Tiene un gobierno universal, es la imagen visible del Dios invisible. El mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo. Él es la imagen visible del Dios invisible, es el agente de la creación,
Por Él fueron creadas todas las cosas y nuestra vida también. En Él subsisten todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Es el principio y es el fin. Es el alfa y el omega. Todo es Él. Jesucristo es el Señor. Él habita en toda plenitud. En el versículo 19 dice, y por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. En Él habita toda plenitud. Él nos reconcilió con el Padre. Él le agradó al Padre. Nos reconcilió con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros lleguemos al Padre a través de su sacrificio. Él entabló esa autopista que dice el pastor, de aquí al cielo, donde suben y bajan los ángeles. Él es el que abrió ese camino donde atamos acá y se ata en el cielo, donde desatamos acá y se desata en el cielo. Él es el que lo hizo. Por eso nuestra vida no se tiene que centrar en nosotros, sino que se tiene que centrar en Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Él es el que nos consuela, el que nos da sabiduría. Y dice la palabra que vivimos en Él y que Él vive en nosotros. En el capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Consolar nuestros corazones. Vivimos en Él porque en el capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero también vivimos en Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro Dios. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. La vida aquí en la tierra tenemos que entender, queridos hermanos, de que no depende de nosotros, depende de Dios. Y la vida aquí en la tierra es una continua prueba. Dios nos está probando de continuo. Porque, a ver, espero ser claro, porque los tres puntos van juntos. Y quiero ser claro en esto. La vida en la tierra es tan corta que es un soplo, dice la palabra. Porque nosotros somos seres eternos, junto con Él somos eternos, nuestro espíritu es eterno. Y en la eternidad, lo que vivamos acá en la tierra es tan cortito que nos va a parecer un pestañear de ojos. Pero mientras estamos acá, nos parece que estamos pasando por situaciones tan difíciles y a veces tan complicadas. La vida es una prueba, Dios nos está probando de continuo. Dios probó a Abraham con su hijo. Dios probó a Daniel, Dios probó a José, Dios probó a Ruth. Cada uno salieron triunfantes de cada situación. Dios va probando. ¿Sabes qué? Dios nos prueba en la fe. Dios nos prueba en el trato con los demás. Dios nos prueba en la paciencia. Estamos en un lugar donde estamos siendo capacitados. En esa prueba que nosotros vamos pasando, en esa prueba, ¿vamos a salir victoriosos o no? Pero Dios nos prueba de continuo. Mire, Dios prueba mi fe en distintos problemas, en distintas situaciones. Dios prueba dónde está mi esperanza cuando me da cosas materiales, vehículo. Dios prueba dónde está mi esperanza, dónde está mi corazón. Y donde esté mi corazón, si salgo victorioso de eso, Dios va a poner más. Dios nos prueba a veces cuando no sentimos su cercanía.
¿Nunca te pasó que decís, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no te siento? ¿Qué está pasando? Y Dios nos está observando. ¿Qué hacemos cuando no lo sentimos tan cerca? Dios siempre está, siempre está. Pero a veces nosotros lo sentimos lejos. Y a veces el Señor se corre un poquito para ver qué hacemos. Dios nos prueba. Cuando entendemos que desde el punto de vista de Dios nuestra vida está siendo probada, todo detalle, toda cosa que nos sucede, incluso el más pequeño, importa. Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vos sabés que Dios está observando ¿qué haces si tirás la basura en algún lugar donde no corresponde? Vos decís, pero en eso se fija el Señor. Sí, mira, en eso. Se fija en todo. Porque te ha hecho con un propósito y vos tenés un propósito eterno. Y Dios quiere que en ese propósito eterno vos salgas victorioso en esta prueba y en este entrenamiento, porque te va a posicionar en otro lugar. Entonces Dios está observando tu carácter, tu forma de actuar con las personas, con los que te rodean, con lo que haces, con lo de que haces así, con lo que te tapás. A Dios no se le escapa ningún detalle. No es que nos va a estar amonestando el Señor, sino que Él está observándonos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así como decimos que nuestra vida es de Dios, dice la palabra del Señor en Job 12:10, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el hálito de todo mortal. La vez pasada escuché no sé si es una ilustración, que todos estamos en una fila, ¿no? Y no sabemos cuándo nos toca. ¿Cuándo nos toca qué? Partir de acá de la tierra. Vos sabés que el partir de la tierra es llegar a casa. El partir de la tierra, para el cristiano, es llegar a casa. Y algunos se quieren apurar a llegar a casa, pero a lo mejor todavía no estamos del todo preparados. Porque Dios en casa nos quiere posicionar en un lugar, y ahora lo vamos a ver. Entonces, necesitamos vivir esta vida enfocados en Cristo, sabiendo de que estamos siendo observados por el Señor en todo, probado, y que Él quiere que salgamos victoriosos de cada cosa, de cada situación, de cada momento. Esa vida que Dios nos dio y que a Él le pertenece, en esa vida nos dio cosas para cuidar y para que administremos. Somos administradores, no solo de los misterios de Dios, sino somos administradores de las cosas que nos ha dado. Los zapatos que tenés, las medias, la ropa, la familia, tu vehículo, el que sea, una bicicleta, una moto, un auto. El trabajo que tenés, Dios te lo dio. Y nosotros lo tenemos que administrar. Todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que tenemos le pertenece y lo debemos administrar bien. La vida que Dios nos dio es un encargo para cada uno de nosotros. En Corintios, en 1 de Corintios, dice de que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Mirá, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Y ahí empieza a hablar y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, dice ahí, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, ni pobre, ni rico, ni norteamericano, ni argentino, no hay acepción de personas, ¿está? Sino que Cristo es el todo y en todos, absolutamente en todos. Entonces, yo digo, bueno, si a cada uno de nosotros nos dio para administrar todas las cosas, y el Señor en su palabra dice, pórtate bien, no andes como andan los otros, administra bien lo que te di, administra bien a tus hijos, administra bien tu esposa, y administrar, lo quiero decir, es cómo la trato, cómo lo llevo adelante, qué hago con mi familia, qué hago con mi estudio. Si tengo la posibilidad de estudiar, esforzate, sé solícito en lo que estás haciendo. Si te dieron para estudiar un capítulo, estudia el segundo capítulo también. Si tenés un trabajo, esforzate, porque Dios está viendo lo que estás haciendo. Y Jesús habló de los talentos y dijo que ese señor se tenía que ir y repartió talentos a su siervo de acuerdo a sus capacidades y se los dio. Y cuando vino, dijo, bueno, a ver qué hicieron con lo que les di. Y cada uno le rindió cuentas. ¿Y cómo termina la historia? A los que realmente cumplieron administrando fielmente lo que se les dio, les dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra el gozo de tu Señor. Primero el reconocimiento de Dios por haber administrado bien lo que Dios te dio y tenés en tus manos. Tu esposo, tus hijos, tu familia, lo que vos estás administrando, como hablamos recién, lo material y todos los que te rodean. Primero, el reconocimiento de Dios. Has sido fiel. Ahora, en lo poco fuiste fiel. En este momento, en este lapso de tiempo, fuiste fiel. Yo te probé y te encontré apto. Fuiste fiel. Entonces, sobre mucho te voy a poner. Cuando estemos con el Señor en casa, en el reinado, Dios te va a dar un lugar. Prepárate, pastor, porque si acá trabajás, allá vas a laburar más, pero en su gloria. Y la satisfacción que viene no viene con todo el pesar que hay acá, sino que viene con todo el gozo de su Señor. Ven y pasa el gozo de tu Señor. Dios nos está preparando porque nosotros vamos a gobernar junto con Él. Por eso tiene que cambiar el foco de nuestra vida y poner el foco como mira Dios nuestra vida. Entonces, somos administradores de las cosas que nos ha dado. Y no solo eso, también tenemos que saber que, como les dije, estamos por un tiempo acá. Y como estamos por un tiempo y nosotros no somos de acá, la palabra nos dice que somos extranjeros, somos advenedizos. Busqué el significado de la palabra advenedizo. Es que uno está en una cultura, en algo donde no es lo suyo. Somos extranjeros y somos peregrinos por esta tierra. Somos embajadores de otro reino y como embajadores nos tenemos que revestir y vestir con lo que Dios nos da de su reino, con lo que Él tiene en su reino, con toda la armadura de Dios. Y tenemos que ser esos representantes, esa carta abierta al mundo donde vean y lean el reino de Dios.
nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso en este mundo vamos a sufrir y vamos a pasar. Por eso les digo y les recomiendo nuevamente que escuchen la predicación del domingo pasado. Estamos de paso aquí y somos embajadores ahora. El que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios, dice la palabra. Entonces, estamos en un país y en la embajada de un país, no de un país, del mundo, de un entorno, de un imperio gobernado por Satanás, pero estamos ahí como embajadores en esa embajada, pero es un lugar enemigo a Dios. Entonces, si nosotros, siendo embajadores del reino de Dios, nos empezamos a involucrar con las cosas del mundo, con las cosas que tiene Satanás y con todas las distracciones y las cosas que trae, y en lugar de estar siendo embajadores y representantes del reino de Dios, empezamos a involucrarnos con las cosas del mundo, dejamos el lugar donde Dios nos había puesto de privilegio y empezamos a separarnos de lo que tenemos que hacer. Imagínense un embajador que empieza a amar más el país donde está la embajada que su propio país que tiene que representar. ¿Qué van a hacer desde el país? Nosotros acá somos embajadores del reino de Dios y tenemos autoridad, tenemos investidura. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y siendo embajadores, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno que venga a nuestra embajada, cada uno que quiera aceptar a Cristo en su corazón, nosotros lo tenemos que anunciar. Y el que quiera, ¿saben qué tenemos que hacer? Darle la ciudadanía. No tenemos que hacer trámites burocráticos. Vos querés ser ciudadano del reino de los cielos, pasá, vení, te damos la visa, el pasaporte, la ciudadanía, te lo sellamos y venís con nosotros cuando vayamos a casa. Entonces, nuestra vida la tenemos que empezar a ver desde la óptica de Dios. Y desde la óptica de Dios es corta aquí en la tierra, de Él depende, por Él subsiste. Él nos guía, nos hace crecer, nos prueba, pero nos sostiene y Él nos va a recompensar. Y dice, aquí en el mundo vos sos mi representante. Por favor, no te manches con las cosas del mundo. No te mezcles con las cosas del mundo. No dejes que te distraigan las cosas del mundo. Vos tenés algo mucho más importante que hacer, que es proclamar las virtudes mías, dice el Señor. Porque tengo un lugar en casa. Y el Señor lo dijo, muchas moradas hay. Si no las hubiera, yo ya se los hubiera dicho. Hay muchas moradas. Necesito que se llenen. Necesito que proclames el reino de los cielos, las buenas nuevas, que hay salvación, que hay perdón y que hay gracia de Dios. Cada uno de nosotros, queridas hermanas, queridos hermanos, jóvenes, grandes, todos los que estamos aquí. ¿Cuántos están vivos acá? Dormidos, pero vivos, no importa. Vivos. Si estamos vivos, es porque todavía el propósito de Dios acá no se terminó de cumplir con nosotros. Y va a llegar el momento que vamos a ir a casa. Y espero que en ese momento el Señor me diga, buen siervo y fiel. En algunas cosas no estuviste tan fiel, pero no importa. En otras sí. Vení. Sobre esto sí. Anduviste bien, te voy a poner en esto. Sobre esto no, mejor no. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y pasa el gozo de tu Señor.
Qué bendición lograr la victoria de esa de la cual hablábamos. Y entender de que por más que los leones nos rodeen, nosotros somos más que victoriosos, porque el Señor es el que reina en nuestro corazón. Y sobre todas estas cosas, dice así en el versículo 12 del capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo, no algo, todo lo que hacemos sea de palabra, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.